Buen día, licenciado. En esta ocasión le presentamos el video que trata sobre la teoría de los conjuntos. Somos estudiantes de la licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría del primer semestre. Los integrantes somos Juan José Matanza Prado con carnet 3211242212-3, Diego David Ordóñez Pérez con carnet 3211242152-0, Ingrid Marisol Sud Aguilar con carnet 3211242598-9, César Eduardo Ordóñez González con carnet 3211242511-4 y Diego Vinicio Aymar Salvatierra García con carnet 3211242442-1. A continuación, mis compañeros seguirán desarrollando los siguientes temas. Conjuntos. Un conjunto es una colección de elementos distintos que comparten alguna característica en común. Ejemplo: conjunto de números pares menores que 10, conjunto de palabras gato, conjunto de frutas, manzana, plátano, naranja, uva. Miembros o elementos de un conjunto. Los miembros o elementos de un conjunto son los objetos individuales que forman parte de él. Los elementos de un conjunto deben ser distintos entre sí, es decir, no pueden haber duplicados dentro del conjunto. Listado. También lo podemos llamar método de numeración. Se utiliza para describir un conjunto enumerando sus elementos. Es útil cuando el conjunto es pequeño, ya que los elementos se pueden enumerar fácilmente. En el siguiente ejemplo nos pide que ejemplifiquemos el conjunto de números primos menores que 10, los cuales serían el 2, 3, 5 y 7, cumpliendo todos la condición de ser menores que 10 y ser los números primos. Ese sería el método de listado. Pasamos con el método de la regla, también conocido como método de definición. Se utiliza para describir el conjunto de forma más general. Se establece una condición que todos los elementos deben cumplir. En este caso nos pide números pares menores que 10, los cuales siguiendo el método de listado se ejemplificaría de la siguiente forma: 2, 4, 6 y 8. Pero en este método sería una forma incorrecta de ejemplificar. La forma correcta sería x tal que x es un número par y x menor que 10. Esa sería una forma correcta de escribirlo. En conclusión, el método de las reglas define el conjunto de elementos de una forma más general y el método de listado los lleva a definir uno por uno, pero solo se puede hacer si los elementos son conjuntos finitos o grupos pequeños. Conjunto finito. Este tipo de conjunto también se distingue por la cantidad de elementos que posee. Un conjunto es finito si podemos contar la cantidad de elementos que lo conforman. Ejemplo: las vocales del idioma castellano que lo conforman: A, E, I, O, U. Cuando los elementos no se alcanzan a contar, deja de ser un conjunto finito. Esto quiere decir que si los elementos que tenemos en este conjunto no se alcanzan a contar, pasa a ser un conjunto infinito. Por ejemplo, las vocales tienen un límite que son 5. Un conjunto infinito podemos decir que son las estrellas. Es la contraria de los conjuntos. Conjunto finito tiene un límite y el conjunto infinito no podemos predecir la cantidad exacta de elementos que contamos. Buen día, yo les voy a hablar lo que es sobre el conjunto infinito. Como podemos observar en la diapositiva, dice que los conjuntos infinitos son aquellos en los cuales no les podemos contar la cantidad de elementos que los componen. Un ejemplo, podemos ahí observar lo que está resaltado en su título que dice números reales. Dice por extensión, también llamada enumeración. Consiste en nombrar cada uno de los elementos. Como podemos observar, hay un pequeño ejemplo, como dice, está entre llaves que dice 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta cerrar llaves. A esto nos referimos que tenemos que darle, como por así decirlo, nombrar en letras. Simplemente es todo lo contrario a lo conjunto por comprensión.
Como podemos observar, por comprensión dice que consiste en indicar la característica o propiedad común a todos los elementos del conjunto. Como podemos observar, la X es como, por así decirlo, el componente de la enumeración, a lo contrario por extensión, ya que ahí tenemos un ejemplo como el entre llavecitas, que es X, la línea que define un ejemplo de la separación. X es un número par y X menor Y es, cerramos lo que son llavecitas. Ese es un ejemplo de lo que es por comprensión. Ahora nos vamos a basar al conjunto vacío. Dice que consideramos la existencia de un conjunto que no tiene elementos. Este es llamado conjunto vacío. Para representar dicho conjunto usamos el reconocido símbolo del vacío, como se muestra en la imagen de abajo. Como podemos observar, dice que un ejemplo podemos deducir que el conjunto vacío literalmente no tiene ningún elemento por dentro, simplemente podemos diagonarlo, por así decirlo, puede ser en un círculo, por llavecitas, entre paréntesis, definiéndoles un ejemplo cada conjunto. Otro del ejemplo que podemos hacer sobre el conjunto vacío es como tipo R es igual, abrimos llavecitas como agarramos sobre el conjunto anterior sobre extensión de X, línea X, es el hombre que vive en Júpiter. Ahora la resolución de eso sería R es igual a, abrimos llavecitas, obviamente que sería el signo que tenemos ahí, el signo cero, y cerramos llavecitas, ya que el ejemplo me basé a lo que obviamente en el planeta Júpiter no existe ni un individuo. Esos son los ejemplos del conjunto vacío. Gracias. Subconjuntos es una consulta que define un nuevo conjunto de categorías. Como tal, si tenemos dos conjuntos A y B, se dice que A está incluido en B. Sí y solo si todos los elementos de A pertenecen a B. Ejemplo: A, letras del abecedario; B, vocales. En la imagen nos podemos dar cuenta que la A es el conjunto principal y dentro de este encontramos el conjunto B, que son las vocales. Entonces nos damos cuenta que en cada conjunto o en algunos determinados conjuntos podemos encontrar subconjuntos, como por decirlo, los seres vivos. Los seres vivos somos eh, plantas, animales, seres humanos. Dentro de eso podemos tomar en cuenta un subconjunto de seres vivos que sean acuáticos, que son los peces, ballenas, tiburones, etcétera. Nos podemos encontrar también con otro subconjunto que son los humanos. Es otro subconjunto. El subconjunto de seres vivos que serían plantas. Bueno, entonces acá tenemos lo que son los subconjuntos propios. ¿A qué nos referimos con un subconjunto propio? Podemos decir que la definición de un subconjunto propio es lo mismo que un subconjunto normal. ¿Por qué? Porque en teoría los subconjuntos definen un subconjunto. Entonces, un subconjunto propio A dentro de un subconjunto B, como aquel subconjunto que todos los elementos de A son elementos de B. ¿A qué nos referimos a esto? Eh, Como el ejemplo que tenemos a continuación, es que podemos ver que en el conjunto A tenemos tres números, el uno, el 2, el 3, y en el conjunto B tenemos del uno, el 2, el 3 y el 4. Como podemos darnos cuenta, los primeros tres números se repiten en ambos conjuntos. Eso quiere decir que hay elementos de A que pertenecen a B y elementos de B que pertenecen al conjunto A. Esto lo que nos crea es que estos tres elementos de estos dos conjuntos formen un subconjunto propio. Ahora bien, tenemos los conjuntos iguales. En el caso de los conjuntos iguales, pues es cuando tenemos dos conjuntos con los mismos elementos en cada uno de ellos. ¿A qué me refiero con ello? Como podemos ver
en los ejemplos que tenemos en pantalla, pues tenemos el conjunto A y el conjunto B con 5 diferentes cifras de números. Pero bien, esto, como podemos ver, tenemos los mismos números, solo que en diferente orden. Pero el orden en este caso no nos afecta. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos los mismos, los mismos elementos en cada subconjunto. Como podemos ver, tenemos el 17, el 19, el 21, 23 y 25 en ambos conjuntos, solo que ordenados de una diferente manera del uno del otro. Entonces podemos concluir que estos dos son unos conjuntos iguales. Esperamos que haya sido de su agrado esta presentación. Muchas gracias.